Bueno, vamos ahora sí con el siguiente invitado, el doctor Mauro Andino, docente universitario. Con él vamos a hacer un análisis del tema candidaturas. Tenemos, creo que por primera vez, 17 candidatos a presidente de la República, Gustavo. Doctor Andino, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Muy buenos días, estimado Jaime. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para ambos y para toda la audiencia. Doctor, ¿qué le parece? 17 candidatos o 17 binomios a la presidencia de la República. Bueno, todavía estamos a la espera del tema de las alianzas, si es que se concreta. Podríamos bajar, ¿qué? Unos 3, 4 candidatos. Podríamos llegar a 14 o 13 candidatos. Pero es un número bastante grande de candidatos si llegase a quedar solo 14 o 13 candidatos a la presidencia de la República. Creo que es el reflejo de una distorsión amorfa del sistema de partidos. No tenemos un sistema de partidos institucionalizado, sólido. La fragmentación es el reflejo también de la incapacidad de los actores políticos para llegar a acuerdos, para llegar a alianzas, y también es el reflejo de la vanidad de muchos ciudadanos que se sienten predestinados y ungidos para conducir los destinos del país. Lamentablemente, el contexto que vivimos representa también una tragedia nacional, y en medio de eso, al parecer, surgen una serie de actores que piensan que participar electoralmente no requiere de una organización sólida, de una estructura, de un equipo de personas que acompañen al proyecto, entre comillas, que dicen embanderar. Piensan que es cuestión de plantear cualquier barbaridad y luego tenemos los resultados que tenemos, una papeleta que va a ser una sábana con 17 binomios. Es fundamental también repensar por qué las normas jurídicas, en este caso el Código de la Democracia, permiten e incentivan negativamente a esta altísima atomización del sistema de partidos. Ahí hay que hacer una serie de reformas necesarias para evitar no solo esta dispersión, sino también para evitar el transfugismo, los camisetazos políticos, para evitar también gastos de recursos públicos a través del Fondo de Promoción Electoral, lo cual no significa que yo esté diciendo que eso debe eliminarse, pero hay que establecer ciertas condiciones precisamente para reducir el número de partidos y movimientos y tener pues una democracia más seria, que eso es lo que creo que debemos buscar, una democracia más seria y un poquito, al menos, más estable. Aunque algunos están pidiendo que se elimine el fondo partidista, ¿qué significaría si se elimina este fondo que es para promoción de los candidatos? Hay que diferenciar dos tipos de fondos que prevé el Código de la Democracia. Por un lado, el Fondo de Promoción Electoral y de otra parte, el Fondo Partidario Permanente. El Fondo de Promoción Electoral son recursos públicos que el CNE dispone para entregar a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular, pero no les asigna dinero en efectivo. No es que les entrega un cheque, ni un voucher, ni nada que se le parezca. Es un monto que viene a ser una especie de bono. Permítanme poner un ejemplo muy sencillo, como el bono que usted tiene para ir a una cadena de supermercados o para grandes almacenes de ropa, y ese bono dice $100 y usted puede ir a gastar hasta esa cantidad. Bueno, es algo muy parecido. Ese bono, entre comillas, se entrega a los candidatos y candidatas, y con ese monto máximo que representa el bono, van y pautan en los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias, medios de comunicación digitales legalmente registrados ante el CNE. Luego, el CNE les paga directamente en efectivo a los medios de comunicación. Y claro, tampoco es que les pagan de la noche a la mañana. Usted mejor que yo sabe, Jaime, que se demoran en pagarles 8 meses, 10 meses y a veces hasta más de un año, hasta 2 años. Exactamente. Ese es el Fondo de Promoción Electoral. La gente diría, bueno, Mauro, pero ¿por qué
se establece aquello, entre otras cosas, para garantizar un equilibrio, algo más de justicia en la competencia entre los distintos actores políticos. Porque si el Fondo de Promoción Electoral no existiría, ¿qué es lo que pasaría? Regresaríamos a la década de los 80 y de los 90, cuando los candidatos con una billetera más gorda, ejemplo, Álvaro Noboa, hacían cadenas televisivas pagadas por esos actores, mientras había otros que no tenían ni siquiera para pautar un spot televisivo de 15 o 20 segundos. Y había otros actores que pagaban cadenas. Claro, yo recuerdo eso. Entre los distintos medios de comunicación, sobre todo televisivos y radiales. ¿Para qué? Para poder tener mayor impacto. Y eso generaba una disputa absolutamente injusta, que se estableció en la Constitución, que no se pueda pautar en esos medios de comunicación y que simplemente se lo pueda hacer a través de esta especie de bono, ¿sí? Ahora, esto no es algo que únicamente existe en el Ecuador, o sea, yo sí quiero también aquí dejar claro, porque hace falta mucha honestidad intelectual sobre este tema, pero también hay mala fe, hay ignorancia al respecto. Esto no es nuevo, esto existe en varios países de América Latina, en países de Europa, existe este fondo. Y por otro lado, el fondo partidario permanente son recursos públicos, es otro fondo distinto al de promoción electoral, que se entrega en cambio a los partidos políticos y a los movimientos políticos de carácter nacional, siempre que en la última elección hayan obtenido determinados resultados. Si es que les fue mal y prácticamente no sacaron asambleístas, no obtuvieron alcaldías, prefecturas, no reciben un solo centavo. Ahora, ese fondo de promoción electoral, ¿para qué está destinado? Perdón, el fondo partidario permanente, ¿para qué está destinado? Entre otras cosas, para formar nuevos cuadros, para establecer para formación política, para fortalecer la estructura de esos partidos, para que hagan mayor trabajo en las provincias, en los cantones. Lamentablemente eso no sucede, y ahí sí debo ser enfático. Creo que la Contraloría debería hacer exámenes especiales, auditorías a los recursos que reciben los partidos y movimientos, porque son fondos públicos. En su momento ya hubo malas experiencias. El expresidente Gutiérrez estuvo enjuiciado o investigado, procesado penalmente por peculado, por hacer un mal uso de esos recursos públicos, porque del fondo partidario permanente, porque se llegó a identificar que incluso se había utilizado eso para alguna cirugía plástica. A ese nivel se llegó. Lucio. Sí, realmente yo no recuerdo en qué estado concluyó ese proceso, pero hubo esa investigación y ese proceso penal en marcha, porque Contraloría ahí se hizo la cirugía a la nariz, me parece. Recordará usted, Jaime, sí, eso sí fue muy tocado en su momento, ya. Entonces, eso tiene que auditarse, eso tiene que controlarse, porque si se están gastando la plata para otras cosas, entonces, sin duda alguna, eso tendrá que acabarse. El fondo partidario permanente. El fondo de promoción es otra cosa. Cierro con esto nada más. ¿Sabe qué podríamos hacer para evitar ese chorizo de candidatos, esa sábana que tenemos ahí? Reformar el Código de la Democracia y poner una disposición absolutamente clara que diga lo siguiente: candidato o candidata que no obtenga al menos el 3% de votos en esa elección, que tenga que devolver el 100% del fondo de promoción electoral que se le asignó a él como candidato o candidata. Va a ver cómo... ¿Sabe cuántos quedarían ahí, exactamente, doctor? Se va a golpear el bolsillo y ya no van a querer ser aventureros que solo por la vanidad se postulan a un cargo de elección popular. ¿Sabe cuántos candidatos tendríamos si es así? Tal vez unos 5. Porque de todos los que vemos en esa papeleta o en esa sábana electoral, ¿cuántos tendrán posibilidades tal vez de ir a una segunda vuelta allí? Bueno, son 2, pero... Yo creo que eso se reduciría en términos prácticos a 5 o 6 opciones máximo. Pero reitero, hay incentivos legales que también facilitan esta atomización partidaria. Actualmente el Código de la Democracia establece que si durante 2 elecciones consecutivas un mismo candidato no obtiene un porcentaje determinado de votos, devuelva el 50%.
del fondo de promoción. Pero eso en la práctica no llega a aplicarse, porque si es que hay un candidato o candidata que sacó el 1%, el 2%, ya no va pues por una segunda opción, ya no apuesta por eso. Entonces, claro, se quedan ya quietos, para hablar coloquialmente, con ese primer intento, porque saben que si arriesgan a la segunda, ya van a tener que devolver el 50%, pero yo sería más riguroso. Yo plantearía la primera y que devuelvan el 100%. Doctor, aquí tenemos justamente esta barra, las barras de los candidatos que hemos tenido en las elecciones del 2002 al 2025, que es la próxima que vamos a tener en el país. En el 2002 tuvimos 11 candidatos, 2006 13 candidatos, 2009 8, 2013 8, 2017 8, 2021 16. Fue la papeleta más grande el 2016. 2023 8 y 2025 el récord, que todavía está en veremos, ¿no? 17 candidatos. Mire, lamentablemente esto también refleja la necesidad de hacer reformas en cambio para fortalecer las militancias, los afiliados y los adherentes permanentes de las organizaciones políticas. Y también debería, perdón que le interrumpa, también yo creo que debería de ser que el que quiere ser candidato a presidente por un partido político debe tener un tiempo ya de afiliado al partido político. A eso iba. Mire, se debería establecer en el Código de la Democracia que del 100% de candidaturas, al menos un 75% provengan de ciudadanos que tengan una afiliación, en el caso de partidos, o una adherencia permanente en el caso de movimientos, con al menos 2 años de anticipación al día de la inscripción de candidaturas. ¿Qué se garantizaría con eso? Primero, que en verdad los partidos y movimientos políticos se encarguen de reclutar, en el buen sentido de la palabra, militantes, ciudadanos que quieran incorporarse a esa organización, que lean el estatuto o el régimen orgánico, que se empapen, que interioricen los principios y valores filosóficos, conceptuales de esa organización política, que construyan un programa de gobierno. Y por supuesto, esto a su vez motivaría a tener mejores cuadros, hombres y mujeres más comprometidos, que estén convencidos de militar en esa organización política, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, y también garantizaría que los líderes partidarios se fijen en su militancia, que tomen en cuenta a sus militantes, que no existan decisiones autoritarias o verticales de arriba hacia abajo y que digan estos van, sino que como ya existe la necesidad legal, la obligación de cumplir con al menos un 75% de gente afiliada o adherida a esa organización, evidentemente van a necesitar formar a esa gente y se van a preocupar de fortalecer el partido o el movimiento político. Y un 25-30% que se podría dejar para los invitados, que eso tampoco está mal, pero no se puede dar prioridad a lo uno en desmedro de lo otro. Y algo adicional, para evitar el transfugismo político, Jaime, hay personas que ya saben que no van a tener el apoyo de su organización y de pronto dan el cambiazo y se pegan el camisetazo y son candidatos por la orilla de enfrente. Bueno, actualmente el Código de la Democracia señala que hay que desafiliarse con 90 días de anticipación al día de la inscripción de candidaturas si usted quiere participar por otro partido o movimiento. Yo sería más riguroso. Yo ampliaría ahí el tiempo al menos a 1 año. Que se desafilie a esa persona al menos con 1 año de anticipación. Vea la vergüenza de la cual tenemos que ser testigos de varios asambleístas que llegaron por ciertos partidos y hoy de la noche a la mañana aparecieron ya en la convención de otro partido, específicamente de ADN o de otras organizaciones políticas, cuando llegaron auspiciados o se afiliaron a otros partidos o movimientos. Entonces, hay reformas que hay que hacer. Lamentablemente eso está en manos también de los partidos y movimientos políticos, porque ellos ponen a los asambleístas
pero yo sí creo que los medios de comunicación, que la academia, que las organizaciones sociales, que los ciudadanos debemos presionar y, en el buen uso del término, cercar a la próxima asamblea para que estas reformas se materialicen y evitar todos estos inconvenientes de nuestro sistema político. Doctor, vamos pasando al mismo tema electoral, pero al Tribunal Contencioso Electoral. Aprobaron un reglamento donde se prohíbe a las autoridades, alcaldes, prefectos, asambleístas, me imagino al presidente de la República también, hacer campaña electoral. O sea, no puedes hacer campaña electoral ni siquiera por tu propio candidato de tu partido político. Esto no es demasiado, yo diría, dedicado, o este reglamento tal vez atenta a la libertad de hacer campaña por el partido político al cual perteneces. Mire, Jaime, esto es resultado de la sentencia que se emitió en contra de Pavel Muñoz cuando se impuso esta multa económica por haber aparentemente, y bueno, según lo resuelto por los jueces, haber hecho campaña electoral el año pasado. Como resultado de esa sentencia, se estableció, y esto es jurisprudencia vinculante, obligatoria, tiene fuerza de ley, que ningún servidor público, que ninguna autoridad de elección popular tenga que realizar o pueda realizar campaña a favor de los candidatos de su preferencia. Yo no comparto el contenido de esta sentencia, yo creo que eso es inconstitucional, eso viola la Convención Americana de Derechos Humanos, porque restringe los derechos de participación política de cualquier autoridad pública que en la práctica es un servidor público. Eso lo dice la Constitución, no lo digo yo. Y evidentemente, como ciudadanos, que también son las autoridades de elección popular, pueden tener una opción de su preferencia, lo cual no significa, y quiero ser enfático en esto, lo cual no significa que yo esté avalando o yo esté proponiendo que se deba permitir a las autoridades de elección popular que utilicen la infraestructura del Estado o recursos públicos para hacer campaña por A, B o C candidatura. No, eso está prohibido por la ley, eso es observable por la Contraloría, eso incluso puede conducir a un delito penal, peculado, etcétera. Pero lo que yo digo es que esa autoridad de elección popular debería tener todo el legítimo derecho para pronunciarse. Si le preguntan, si le consultan, oiga, señor alcalde, señor prefecto, señor asambleísta, señor presidente o vicepresidenta, se avecina el proceso electoral, ¿usted por quién piensa votar? ¿Por A, B o C candidato? ¿Qué va a hacer esa autoridad de elección popular? ¿Quedarse callado y decirle a los medios de comunicación, no, perdóneme, yo no puedo decir eso porque el Tribunal Contencioso Electoral prohibió mediante una sentencia y una jurisprudencia obligatoria? Eso es absurdo. Todos los seres humanos, todos los ciudadanos, somos políticos por naturaleza, en el sentido de ser sociables, de ser parte de una comunidad, de ir tejiendo socialmente relaciones, mucho más una autoridad de elección popular. Pero ya están dadas así las cosas y evidentemente Noboa tampoco debería hacer campaña. Pero Noboa todos los días incumple, pues, doctor. Políticas, pero él solo podría hacer campaña por su propia candidatura, claro, una vez que arranque formalmente esa campaña. Pero ya veremos si es que respeta. Pero está en campaña permanente. Absolutamente. Fíjese usted lo que hizo en el Puente de la Unidad Nacional, a través de un tercero, porque eso de que ese tercero solito por iniciativa propia hizo eso, eso no se lo cree nadie. Yo en su momento puse en mis redes sociales que eso debería investigar el CNE. El CNE, a través de la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral, debió haber ya abierto una investigación de oficio para verificar quién mismo pagó esos afiches a favor de Daniel Noboa. Pero como todo pasa en este país y somos una sociedad sin memoria, somos el país de los 5 minutos, ahí quedó y ya nadie dice nada. Correcto. Vamos con mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene inquietudes también para el doctor Mauro Andino. Gracias, Jaime. Saludos, doctor Andino. Permítame, por favor,
nombrar a algunas personas que nos están siguiendo. Tiene muchas admiradoras, doctor Andino, aquí a través de los especialistas. Especialmente a Miriam Urresta. Gracias por los likes, Miriam. A Bernarda, también a Raúl Zacoto, a Fanny Macías. Fanny Macías propone que usted sea asambleísta, dice, ojalá que esté en la papeleta, dice. Marjorie Soriano también. Y aquí hay dos preguntas que hacen muy parecidas, Silvia Acuña y Amaril Aroca. Doctor Andino, ¿con qué partido sería usted candidato a la asamblea si se lo propone? Ya terminaron las primarias. Esperemos a ver qué es lo que sucede ya en los próximos días y ahí formalmente ustedes se enterarán a través de mis cuentas y de mis redes sociales. Así que no comamos ansiedad y tiempo al tiempo. Si se da en buena hora, si no, como le dije la última vez que tuvo la gentileza también Jaime de entrevistarme, igual yo seguiré desde mi modesto espacio intentando aportar con mis reflexiones y mis ideas. Pero si se da, tengan la absoluta seguridad de que actuaré con profunda determinación y siempre respetaré mis valores y principios que han sido los que he defendido toda la vida y las causas por las cuales yo he luchado. Doctor Andino, también en las próximas elecciones hay candidatos a la asamblea, 151 debemos elegir. Una asamblea bastante dispersa en los últimos gobiernos, con muchas rupturas. Comienzan con un fin loable al principio de cada gobierno, tratar de querer apoyar, pero en el camino se destruye esa alianza. ¿Cómo debe ser la nueva asamblea para los próximos 4 años? Mire, Jaime, perdón. Gustavo, perdón. Mire, Gustavo, creo que hay que considerar que el tiempo de las mayorías absolutas o de las mayorías calificadas que en su época tuvo la Revolución Ciudadana a través de lo que se llamaba Alianza País, terminaron. Creo que esa es una realidad que hay que asumirla y hay que entenderla. Yo veo casi imposible, por no decir imposible, porque bueno, en política uno no puede jugar a la futurología, pero es casi imposible que una organización política vuelva a repetir ese exitoso paso en lo que se refiere a la representación de escaños o de bancas en la Asamblea Nacional. Las condiciones políticas son diferentes, lo que hemos tenido son minorías más altas o más elevadas. La misma Revolución Ciudadana, en su momento Pachacuti, en su momento la Izquierda Democrática, los mismos socialcristianos, han sido tal vez los bloques que mayor representación obtuvieron, pero sin llegar a tener mayoría absoluta. Peor todavía, mayoría calificada, como sucedió en el 2013 con Alianza País. Consecuentemente, ante la muy probable fragmentación parlamentaria, quien gane la presidencia de la República tendrá que tener mucho tacto, mucha inteligencia. Si usted quiere, y que se entienda bien el significado que quiero darle a estos términos, mucha audacia, mucha sagacidad para poder tender puentes con esa futura asamblea y que usted pueda viabilizar su agenda política en materia legislativa. Caso contrario, existirá lo que casi siempre ha habido desde el retorno a la democracia: choque de trenes, bloqueo político, obstruccionismo, ejecutivo-legislativo, legislativo-ejecutivo. Agreguemos algo que también el nuevo presidente o presidenta debe tomar en cuenta, que los asambleístas ahora pueden ratificarse en los textos iniciales, con 70 votos, tal cual como en su momento se modificó. Entonces son condiciones que van a ir, digamos que, obstruyendo o cerrando puertas o niveles de diálogo con el Ejecutivo. ¿Usted ha visto con buenos ojos el tema de la unión de las izquierdas o esta convocatoria que se ha hecho, buscando consensos para poder gobernar de acuerdo a lo que el país requiere? Pero ¿cómo evitar que en el próximo periodo administrativo de la Asamblea Nacional no existan intereses de por medio? Porque ya han pasado más de 10 años donde, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo.
un grupo político de izquierda como es Pachacutic no se ha llevado bien con otro partido político progresista como la Revolución Ciudadana, por ejemplo? ¿Cómo evitar que esta convocatoria, esta unión de las izquierdas no se atropelle en el camino? Yo sí creo que es fundamental construir los diálogos que ya se han venido dando entre las distintas fuerzas políticas de izquierda. Creo que es necesario limar asperezas, fracturas, curar las heridas del pasado. La unidad es fundamental. El momento histórico del país así lo demanda. Existe una tragedia nacional. La gente está siendo asesinada en las calles del país, y que aquí no se venga a decir que los muertos son ciudadanos o individuos que han cometido delitos y se están matando entre los delincuentes. No, en algún momento el propio diario La Hora, un diario de derecha, publicó una estadística que era escalofriante, que algo más o aproximadamente el 70% de víctimas producto de los homicidios intencionales, de los asesinatos, de los sicariatos, eran personas que no tenían antecedentes penales. Entonces, cuando se dice es que se están matando entre ellos, mejor que se limpie nomás la sociedad, es una barbaridad. Y es un desacierto porque no se compadece con la realidad. Bueno, está muriendo gente en el país. Hay gente que no solo está siendo asesinada por la delincuencia, hay gente que se está muriendo de hambre. Hay 2,5 millones de ecuatorianos, según la FAO, que comen una vez al día. Organismo adscrito a Naciones Unidas, la FAO. No lo digo yo. Bueno, creo que eso nos obliga a agruparnos, a unirnos. Creo que ahí hay dos grandes fuerzas políticas y sociales. Por un lado, desde la movilización social, desde la toma del espacio público, desde la exigencia a través de políticas y reivindicaciones a los gobiernos de turno, la CONAIE; desde otro lado, el músculo electoral, la maquinaria política que tiene la Revolución Ciudadana. Creo que las evidencias están ahí. Qué mejor si es que se lograría generar un proyecto de unidad, sin perjuicio de que indudablemente también existen otras fuerzas muy importantes que no hay que desmerecer, pero que tal vez tienen un capital político y social minoritario. Al menos debería existir el compromiso, cierro con esto, Gustavo, de que de cara a la segunda vuelta, quienes no pasen a ese balotaje se comprometan a apoyar a la fuerza de izquierda que sí lo haga. Y para eso me parece que ha sido muy importante que estén ya a punto de terminar, si es que ya no terminaron, la construcción de este plan de gobierno conjunto de las izquierdas. Muy bien, permítame, por favor, no puedo dejar de leer los mensajes. Créame que usted sí que tiene admiradora, doctor. Vea, Manuela Auxiliadora Vera Cedeño, desde Manabí, mi saludo fraterno al doctor Mauro Andino, confío que no cambie sus ideas de izquierda, dice ella, ¿no? Nunca. Marianita Patiño, saludos al doctor Mauro desde El Oro, excelente profesional, claro, y preciso en cada entrevista. Fiel admiradora, vea usted, con corazoncito y todo. Sonia Espinosa, saludos desde Cuenca. Lo que dijo, que la realidad no tomen en cuenta las bases y no hay una verdadera democracia interna en muchos movimientos desde el 2020. Son los candidatos a la Asamblea. Paulina León, por el método modificado, doctor Andino. A ver, entonces, en ese aspecto, volviendo al tema de los asambleístas, que es importantísimo, una de las facetas importantes siempre ha sido la fiscalización. A ver, alguien tiene que hacer algo por fiscalizar, pero cuando lo quieren hacer, vienen los troles, vienen los analistas, entre comillas, a favor de los gobiernos, a criticar el trabajo de la Asamblea, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que, por ejemplo, cuando se llamó a la fiscal general de la Nación a que rinda cuentas, apareció lo del embarazo y vino todo el proceso. Pero resulta que ahora ya la señora está lista para presentarse a la Asamblea. Oh, sorpresa, cuando creo que hay una vacancia, ¿no? Bueno, ya se va a dar la fecha para que se presente, ¿no? Ya no es el tema del embarazo. Pero lo grave es que siguen con la narrativa del narcojuicio. O sea, el enemigo para fiscalizar es narcotraficante.
Mire, Gustavo, esta es una práctica autoritaria que no es propia únicamente de Diana Salazar o de Daniel Noboa. Esto lo venimos viviendo desde la época de Lenín Moreno. Luego esto se radicalizó aún más, igual con Lazo y ahora con Noboa. Estas lógicas discursivas de estigmatizar a los adversarios políticos, de acusar a todo aquel que disiente con el poder de turno, de narcotraficante, de terrorista, son etiquetas que ponen en serio riesgo la democracia, porque cuando uno cataloga a través de esas categorías, lo que está promoviendo es el odio, está impulsando una fractura social que no permite mirarnos unos a otros más allá de nuestras diferencias políticas como seres equivalentes, como iguales, que no permite que discutamos racionalmente. La discusión, el debate, la deliberación no son negativos, son fundamentales para la democracia. Pero hay que vernos, yo insisto de forma reiterada en esto, hay que vernos como adversarios políticos cuando tenemos distintas corrientes ideológicas, mas no como enemigos a aniquilarnos. Basta de la aniquilación del otro. No hay que humillar, no hay que lapidar, no hay que perseguir judicialmente al otro. Tristemente, Fiscalía se ha convertido en una herramienta de gestión política. ¿A través de qué? A través del poder punitivo del Estado. Yo pregunto, ¿cuándo se van a allanar, por ejemplo, las oficinas del Ministerio de Energía y del Ministerio también de Obras Públicas, porque ese ministro estaba encargado de ese ministerio, para que la investigación avance respecto de la contratación de la barcaza turca, que por obra y gracia de la naturaleza y porque se encomendaron probablemente los turcos no a Jesucristo, sino en este caso a Alá, porque ellos creen en el Islam? Bueno, pues por obra y gracia del Islam ellos ya sabían que iban a ganar pues el concurso acá para la adjudicación de la barcaza turca. Entonces, ¿cuándo se avanza en ese tipo de investigaciones? Fíjese lo que acaba de pasar el día de ayer. Y esto también debería ser parte del ejercicio fiscalizador de los legisladores. Se denuncia que se adjudica un contrato para proveer de etanol para el procesamiento de la gasolina a través de Petroecuador a una empresa que pertenece a la tía del presidente, a Isabel Noboa, un contrato por $18 millones, y le adjudican el contrato 50 minutos después de que se publicó o de que se subió el concurso al portal de compras públicas. Bueno, ¿en qué país estamos? Hemos pasado de ser democracia a ser una bananocracia. Hemos pasado de ser república a ser una especie de monarquía familiar. Eso es lo que estamos viviendo. Y yo creo que si Fiscalía no cumple con su trabajo, tiene que fiscalizarse. Ahora, veamos qué tanto esto llega a materializarse. Sinceramente le digo, Gustavo, yo no creo que vayan a existir los votos. Y veamos también cómo funciona el Consejo de Administración de la Legislatura. Porque una cosa es que la señora pida, otra cosa es que el CAL autorice. Porque hay que recordar que el CAL suspendió la tramitación de ese juicio como resultado de un pronunciamiento de la Procuraduría. Entonces, capaz, la señora dice, sí, quiero el juicio político, pero si en el CAL no dan paso, ahí se quedará. Sí, es verdad. Doctor Andino, vamos ahora al tema de el gran trabajo que va a tener el CNE en el debate donde se formalizan 17 candidaturas. Yo creo que eso llegará a 11, 12, ¿verdad? Pero donde llegan a ser 17 candidatos finalmente, ¿cómo será ese debate? A su criterio, doctor, aquí hay temas importantes: seguridad, sector eléctrico y el tema económico. A su criterio, ¿qué necesita escuchar el pueblo de los candidatos en esos tres temas claves? Porque sin economía el país no camina, sin electricidad no hay economía, y con delincuencia todo sigue igual. Mire, sin que yo sea un experto en materia eléctrica, pero creo que el sentido común a todos nos hace concluir que lo que se necesita primero es invertir en infraestructura.
Si usted tiene una casa, permítame el ejemplo, si a usted le entregan una casa nuevita, pero pasan 15 años y usted no ha sido capaz por lo menos de barrer la sala, es obvio que luego de 15 años y luego de haber usado, de haber vivido en esa casa, es obvio que luego va a haber pues humedad, suciedad, se van a empezar a cuartear las paredes, van a existir fugas de agua, esa casa se va a empezar a caer a pedazos, pues. Bueno, lo mismo sucede con la infraestructura eléctrica. Si a usted le entregan las hidroeléctricas, Coca-Cola, Sinclair y otras, y usted ha sido incapaz de invertir los recursos necesarios para garantizar que esas hidroeléctricas puedan seguir funcionando, y a eso usted agréguele que no se han designado expertos en la materia, sino a los amigos de los presidentes de turno, y agréguele usted que ha existido corrupción en el sector eléctrico, que lo que ha existido es reparto, porque eso también pasó en el gobierno de Lasso. Ahí se originó lo que luego lo condujo al juicio político, la corrupción en las empresas públicas, no solo del sector petrolero, sino también del sector eléctrico. Bueno, luego tenemos lo que tenemos, infraestructura que no funciona, tenemos estiaje, falta de previsión, y sufrimos de cortes de luz, que ahora, dicho sea de paso, en 4 o 5 provincias del país, nuevamente se empiezan a ejecutar, porque vamos a sufrir los cortes de energía eléctrica. Entonces, se necesita ahí candidatos a la presidencia que tengan la claridad suficiente, que nos expliquen no solo qué van a hacer en este tema, sino cómo lo van a hacer. Porque vea, decir yo voy a solucionar el tema de los cortes de energía eléctrica lo puedo repetir 100 veces, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ahí está el meollo del asunto. El cómo es clave y el cuándo lo voy a hacer, porque también hay que tener seriedad en lo que se propone. No se puede plantear cuestiones que se van a hacer en un mes cuando en la práctica eso probablemente tome 6 meses o tome un año. En el tema de seguridad, bueno, creo que ahí es fundamental que nos digan cómo van a construir un verdadero plan de política criminal. Ahí la ley de seguridad pública es absolutamente clara. Señala quiénes son los actores que deben construir y deben participar en la edificación de ese plan de política criminal. Señala que el secretario o ministro de Estado responsable de coordinar la seguridad pública es quien debe realizar y entregar este plan nacional de seguridad integral. Y debajo de este Plan Nacional de Seguridad Integral, la misma ley dispone un plan de política criminal. ¿Qué se va a hacer para fortalecer el Centro de Inteligencia y Seguridad Estratégica del Estado? ¿Se va a poner a gente experta en la materia? ¿Qué se va a hacer para mantener el orden en los centros de rehabilitación social? ¿Se va a insistir en mantener ahí al frente de la institución a policías en servicio activo o pasivo que no conocen de rehabilitación social, que no saben de derechos humanos, que lo único que buscan es obtener información para quedar bien ante las altas cúpulas y luego eso desemboca también en una serie de conflictos internos en la Policía Nacional? ¿O se van a poner a verdaderos expertos, pero civiles, en las cárceles del país? ¿Se va a entregar recursos? ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿Se van a seguir manteniendo a los militares en las cárceles? Oiga, eso es un parche, ¿ah? Esa es una solución parche. Tanto es así que aproximadamente 2,000 militares a nivel nacional han pedido la baja y no les dan la baja, porque esos militares saben que esa no es su tarea, estar en las cárceles o estar en las calles combatiendo a los grupos de delincuencia organizada. Nadie ha salido a defender a esos pobres militares, haciendo cosas que la Constitución no les manda. ¿Qué vamos a hacer en materia económica? Reactivar el aparato productivo, ¿pero cómo? Somos una economía dolarizada y sin embargo tenemos la tasa de interés más alta de América Latina, a pesar de que aquí no hay inflación, precisamente por la dolarización. ¿Cuánto coloca de crédito productivo la banca privada? ¿Cuánto ha colocado de crédito productivo? Ya no es el Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador. ¿Cuánto ha colocado de crédito productivo la CFN? Que tiene capacidad de colocar créditos más grandes, me parece que hasta montos por algo así como $2 millones. Bueno, hay que reactivar la economía porque sin capital, si usted no inyecta liquidez,
por más idea brillante que usted tenga, usted no va a poder emprender. Pues usted puede ser un genio, pero si no tiene el capital, y si la banca le pone una serie de requisitos y solo colocan crédito de consumo vía tarjeta de crédito, bueno, este país no avanza. Si hay tasas de interés altísimas, este país no avanza. Eso es fundamental para poder generar fuentes de empleo y reactivar la economía. Este gobierno ha deshonrado su administración, y la ha deshonrado precisamente con estos contratitos que se hacen entre gallos de medianoche en tiempos récord para favorecer a sus empresas familiares. Se ha convertido en un gobierno indolente por tantas situaciones que vemos día a día. Dicen en una cumbre creada por el ex secretario de Comunicación, señor Isurieta, que ahora trabaja en el BID, crean una cumbre latinoamericana de seguridad, donde ahí sale el presidente y su ministra Palencia, la del Interior, a decir que los homicidios han bajado. Ante una indolencia de ese tipo, ¿qué es lo que este gobierno ha ganado? Que tanto se ufanan en decir, no hay que perder lo ganado. Y hay encuestadoras serias que dicen que el señor Noboa no va a entrar a la segunda vuelta. Gustavo, realmente yo sí usaría el término que usted en primer momento dijo. Si hay insolencia en contra del pueblo ecuatoriano, porque hay que ser verdaderamente malcriados, grotescos, para mentirle de forma tan descarada a la gente y decir que los índices de inseguridad han bajado. El portal digital Lupa Media, que a toditos les reparte, de izquierda y de derecha, a todos les cae con la verificación de los datos. El portal Lupa Media, inmediatamente después de esas declaraciones de Daniel Noboa en este foro internacional, desmintió las cifras que mencionó él y que mencionó la ministra Palencia. En lo que se refiere a homicidios intencionales, asesinatos, y en lo que se refiere a femicidios, es verdad que comparando este periodo con el del año pasado, ha existido una leve reducción, pero no en los porcentajes falsos que afirmó Noboa y Palencia en ese foro. Y respecto de los secuestros, y adicionalmente de los secuestros extorsivos, la cifra se disparó pero de largo respecto del año pasado. Y sobre eso también nos engañan y no dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que buscaron con este evento internacional? Tratar de lavarse la cara ante distintos actores para mostrar una imagen que es un retrato falaz de lo que verdaderamente sucede en el Ecuador. Por eso yo decía, uno de los grandes desafíos del próximo gobierno, porque este es un gobierno transitorio, el de Noboa, el próximo gobierno tiene como gran desafío devolverle la paz, la seguridad a los ciudadanos, que se respeten los derechos más elementales que todo ser humano tiene. El primerito, el bien jurídico protegido por excelencia, la vida, pues, porque si la vida no está garantizada, usted no sale a la calle, su familia no sale, usted tiene miedo hasta de ir a trabajar, usted sufre hasta problemas emocionales porque vive con paranoia, sufre de ansiedad, Doctor, de estrés. ¿En qué momento una bala perdida en los barrios populares del Ecuador acaba con la vida de su hijo, de su pareja, de usted precisamente, mismo? doctor, pero preocuparnos de los jóvenes. Hay una total despreocupación de los jóvenes que cada día son reclutados por estas bandas precisamente porque no tienen oportunidades de estudio, no tienen oportunidades de trabajo, no tienen oportunidades de vida, de progreso, de proyección. ¿Quién se está preocupando por los jóvenes hoy en día? Mire, Gustavo, si es que el futuro gobierno no invierte activamente en educación, en salud y en otras áreas vinculadas a la salud como deporte y cultura, y si no se articula también en estos ámbitos con los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas y alcaldías principalmente, la situación de criminalidad y de delincuencia no se va a reducir, porque no estaremos atacando los problemas estructurales de la violencia, las causas que originan esto.
Si no se genera empleo con salario digno, seguiremos teniendo delincuencia. Esto es inevitable, o sea, no hay que ser un genio para darse cuenta. Este problema no se ha resuelto únicamente con balas, garrote y botas. Esto se soluciona también y fundamentalmente con políticas sociales. En materia de salud, la gente no tiene atención médica en los hospitales públicos. La gente tiene que saber, por ejemplo, que el gobierno le adeuda dinero a las prestadoras de servicios para garantizar la diálisis, que hay personas que no están recibiendo sus tratamientos oncológicos, que son víctimas del cáncer. Hay gente que en redes sociales hace videos. Yo mismo he compartido esa información de gente que clama, que le ruega al gobierno que pague estas deudas a las prestadoras de servicios porque si no se van a morir. La señora que se arrodilló en Cuenca pidiéndole al gobernador de la ciudad que no le deje morir a su hija. Bueno, si eso no se soluciona, seguirá existiendo delincuencia. Vea, le pongo el ejemplo de esta pobre señora, porque asumamos por un momento que definitivamente no tiene para pagar el tratamiento para su hija. Oiga, ¿usted cree que esa señora, en su desesperación por salvar la vida de su hija, no se va a ver tentada a involucrarse en algo ilícito, en algo irregular? Sin ser un justificativo. Y luego se señala a la señora, es una delincuente. Oiga, la hija se estaba muriendo por el abandono del Estado. Los chicos están siendo cooptados porque no se invierte en infraestructura educativa, porque se reduce el presupuesto para las universidades públicas. Doctor, y Jaime, con esto le doy paso a usted, y sigue esta narrativa, doctor y Jaime, de que los ricos van a solucionar los problemas del país. Eso nos venden. Mentes débiles que todavía siguen creyendo en eso. Hay que trabajar duro en eso. Yo precisamente había posteado un tweet en X, antes llamado Twitter, sobre esas líneas argumentales que son absolutamente engañosas, que son una estafa política. Yo no quisiera generalizar de que no existen de pronto personas que tienen mucho dinero y que sí pueden tener una visión filantrópica de la vida, ética, pero realmente la gran mayoría, o casi todos, cuando ingresan al ejercicio de la política, casi siempre lo que buscan es cooptar el Estado, que dicho sea de paso en campaña lo detestan, ¿no? Porque en campaña siempre odian al Estado. Dicen es que la burocracia, es que es obeso, es que hay que reducir servidores públicos, es que el Estado no puede hacerse cargo de los sectores estratégicos. Pero una vez que llegan al Estado, ¿qué es lo primerito que hacen? Les gustan los negocios. Favorecer a los negocios de sus propias corporaciones. Eso estamos viendo con Daniel Noboa y su familia, lo que mencionábamos hace unos instantes, esa adjudicación por $18 millones a la tía. Y antes pasó lo mismo con el caso de la factoría, que le quitaron el contrato del desayuno escolar con el Ministerio de Educación y adjudicaron a una compañía El Ordeño que tiene vínculos o cuyas accionistas igual son familiares del presidente Noboa. Entonces, esas élites cooptan el Estado y empiezan a favorecer a sus negocios particulares. Es falso eso de pensar que como han sido exitosos, entre comillas, económicamente, van a gerenciar como si fuese empresa privada el Estado y lo público. Es falso creer eso de que solitos han hecho su plata, de que no han heredado. La mayoría de fortunas han sido resultado de grandes herencias. No es que en un garaje, como muchos creen, un día se les ocurrió una brillante idea y con una computadora viejita empezaron a producir la fortuna hasta llegar a la cima del mundo. En la mayoría de casos, en el 95%, eso es falso, de falsedad absoluta. Doctor, ¿en qué delito podría incurrir el gobierno si se demuestra que ese contrato efectivamente se lo adjudicó en 50 minutos a la tía del presidente, a una empresa vinculada a la tía del presidente de la República?
mire, ahí podría existir tráfico de influencias, podría existir peculado, y son delitos que si tendríamos una fiscalía medianamente independiente ya habría abierto una investigación previa. En otros casos, vía actos urgentes, han allanado oficinas, han allanado casas. Pero fíjese usted lo que pasó el fin de semana pasado con las juezas de la Corte Nacional de Justicia. A Fiscalía no le gustó el habeas corpus que le otorgaron a Terán, que yo me ratificaré, para mí es un pillo, es alguien impresentable, pero eso no quita pues que deje de ser humano. ¿Acaso que es menos que un animal? Perdóname lo grotesco de los términos. Y si presenta un habeas corpus y el SNAI no dice nada, se acoge al derecho al silencio, no justifica por qué les llevaron a La Roca, si el Ministerio de Salud Pública dice que le han dado pastillas para la ansiedad y la depresión y sin embargo en la receta médica le han puesto pastillas para la esquizofrenia, para tenerle dopado día, tarde y noche, bueno, ¿qué más les tocaba a las jueces? Otorgar el habeas corpus. ¿No le gustó a Fiscalía? Allanadas las casas de esas jueces, lapidadas mediáticamente. La credibilidad, la reputación de esas juezas por los suelos. Bueno, en cambio, acá no se hace nada. En estos otros casos, como este contrato por $18 millones de la tía del presidente, no hay ninguna investigación, todo sigue como si nada. Reitero, somos una bananocracia y una monarquía familiar que lo que busca es favorecer a sus propios intereses. Doctor, ¿qué debería hacer el Consejo de la Judicatura respecto a ese allanamiento que se dio el pasado fin de semana a esas juezas, a quien ordenó el allanamiento, que creo que es un juez? ¿Qué debería hacer en este momento el Consejo de la Judicatura? Mire, yo creo que, como ha dicho incluso una de las juezas, debe quedar absolutamente claro, que incluso en el supuesto no consentido, que esa sentencia que concedió el habeas corpus a favor de Terán estuviera equivocada, incluso en el supuesto no consentido. Eso no constituye error inexcusable, ni podría ser objeto del inicio de un proceso disciplinario para sancionar a las jueces. Incluso en el supuesto no consentido de que se habrían equivocado. Yo creo que el Consejo de la Judicatura debe actuar de forma absolutamente independiente. En el caso de este conjuez de la Corte Nacional de Justicia, bien valdría saber los motivos, las justificaciones para haber otorgado el allanamiento, que a todas luces fue desproporcionado. La gente tiene que saber que esa investigación se abre como resultado de una llamada telefónica anónima al 1-800 delito. Llama a Juan Piguave y dice, he conocido que las dos juezas supuestamente han recibido dinero para dictar una sentencia a favor del fulano. Cierra el teléfono, unos instantes después, allanadas las casas de las dos juezas. Oiga, ¿dónde estamos? O sea, no se puede vivir así. Es supersónica la fiscalía en esos casos, ¿no? A uno ya le da hasta miedo opinar a veces. Créame, en el departamento de uno, a veces la familia de uno le dice, ve, ya no hables tan duro, no escribas, porque en este país todo puede pasar. O sea, realmente es terrible este clima. Pueden allanar. Sí, pues, o sea, luego una llamada telefónica, le montan a usted cualquier barbaridad porque llama ahí Juan Piguave, Juan de los Palotes, y dice, sí me he enterado que el fulano está haciendo tal cosa. Allanar, lapidada su reputación, su imagen. Lamentable lo que está viviendo el Ecuador. Doctor Mauro Andino, quiero agradecerle por su tiempo en esta mañana para conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias, querido Jaime. Un abrazo para usted, para Gustavo y también para Carlita, que no ha estado el día de hoy. Así que le envío un abrazo fraterno. Cuídense mucho. Seguro. El doctor Gracias, Mauro doctor Andino, docente universitario, conversando con nosotros en esta mañana.